Hoy vamos a meternos con una idea que, en su momento, fue considerada peligrosa. Una visión de la meditación que no nació en un lugar de calma y silencio, sino todo lo contrario, en medio de una fuerte represión política. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Y no vamos a un monasterio tranquilo en las montañas. Nos vamos a la Argentina de 1969. Imaginen el contexto. En ese momento, simplemente hablar sobre cómo curar el sufrimiento, bueno, eso podía costar muy caro. Era respondido con violencia de Estado. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Qué puede tener de subversivo, de peligroso, una charla sobre meditación? ¿Por qué generaba tanto rechazo? Bueno, para empezar a desentrañar esto, tenemos que meternos de lleno en el contexto. Hay que entender el ambiente pero tan hostil en el que surgieron estas ideas. La persona que daba estas charlas cuenta que fueron años y años de persecución. Y fíjense qué interesante. La reacción violenta del sistema no era solo contra la oposición política tradicional, no. Era específicamente en contra de esta doctrina, de esta forma de pensar. Ahora, pasemos a lo que es, para mí, una de las partes más fascinantes. El diagnóstico que hace el orador sobre, digamos, la enfermedad de la sociedad. Un problema que, según él, la meditación debería curar. Y le pone un nombre muy particular: la fuga social. A ver, ¿qué es esto de la fuga social? La idea es que cuando una sociedad entra en una crisis profunda, cuando todo en lo que creía se derrumba, la gente no le hace frente al problema. ¿Qué hace? Escapa. Se refugia en todo tipo de distracciones, casi como si fueran rituales. Y a estas distracciones, el orador las llama fetiches. O sea, son cosas en las que depositamos una fe ciega, casi mágica, pensando que nos van a salvar de nuestra angustia, que van a resolver nuestros problemas internos. Y aquí viene el giro, el punto central de toda la crítica. El orador sostiene que la mayoría de las formas de meditación que conocemos, las más populares, son en realidad otra forma más de esta fuga social, solo que esta vez la fuga es hacia adentro. La crítica es demoledora. Dice que no importa la técnica. Si uno se concentra en un punto fijo, en la respiración, o si por el contrario deja la mente en blanco, el resultado al final del día es el mismo, una especie de autohipnosis. Un estado que, en lugar de aclarar la mente, la adormece, la embota. Y acá viene una ironía tremenda. Dice que por suerte la mayoría de la gente es poco constante y abandona estas prácticas rápido. O sea, qué bueno que no tienen disciplina, porque si la tuvieran, alcanzarían esa supuesta paz que él ve como un estado de conciencia súper peligroso, como un adormecimiento. Ok, entonces, si las meditaciones comunes son una fuga, ¿cuál es la propuesta? Para entenderla, tenemos que ir al núcleo de su teoría, a un mecanismo psicológico que él describe como el velo de la ilusión. La pieza clave aquí es algo que llama el ensueño. Y ojo, no se trata de soñar despierto o de una simple fantasía. Es más bien como un filtro, un flujo constante de imágenes y recuerdos que se activa todo el tiempo y que literalmente tiñe y distorsiona cómo vemos la realidad en el presente. A ver si se entiende el mecanismo. Pasa algo nuevo, cualquier cosa. Inmediatamente nuestra memoria dispara un ensueño relacionado con eso. Y ese ensueño se pone por encima de lo que está pasando. Al final, lo que experimentamos no es la realidad pura y dura, sino esa realidad filtrada, distorsionada por nuestro pasado. Pero esto va todavía más profundo. Por debajo de esos ensueños que van y vienen, hay algo que llama el núcleo de ensueño. Pensemos en esto como el clima emocional de fondo que define toda nuestra mirada sobre la vida en una etapa concreta. Es como el color base de nuestro lienzo personal. Y esto explica una de sus frases más polémicas. Él dice que esta doctrina es para los fracasados. ¿A qué se refiere? A la gente a la que ese núcleo de ensueño, esa ilusión central, se le rompió en 1000 pedazos. Solo cuando eso pasa, dice él, es que uno puede empezar a ver cómo funciona todo este mecanismo interno. Entonces, llegamos al punto clave. Si meditar no es concentrarse y tampoco es relajarse y dejar la mente en blanco, ¿qué es entonces? ¿De qué se trata la verdadera meditación según esta perspectiva? Y la respuesta final es simple, pero lo cambia todo. La meditación no es una actividad, no es algo que uno hace. Es un estado al que se llega, el estado de comprensión. Así que el verdadero trabajo no es luchar contra los pensamientos ni forzar la calma. Es, simplemente, ver con total claridad cómo funcionan estos mecanismos internos, el ensueño o el deseo o el miedo. La tesis es radical. La pura y simple comprensión, sin intentar cambiar nada, es el único camino que nos puede llevar a alguna parte.
Y al final todo este análisis nos deja flotando una pregunta, una idea bastante provocadora. ¿Y si la clave de todo esto no es resolver el sufrimiento? ¿Y si no se trata de encontrar una respuesta mágica o una vía de escape? Quizás, solo quizás, el objetivo es mucho más simple y a la vez más difícil. Aprender a ver las cosas con claridad, tal vez por primera vez en la vida.